Bueno, hoy, como les había prometido, vamos a revisar el tema de laboratorios de inmunología parte uno. Es una aproximación muy superficial de los fundamentos que tienen que saber, así bien importantes de los laboratorios, que tienen que tener claro, eh, como para responder las preguntas del examen. Entonces, ahí está mi foto. Mi nombre es Juan David Cano Sierra y espero puedan aprender hartísimo de este video y pues puedan complementar con todo lo que tienen que leer en la materia. Como siempre, pues este video es en dedicatoria a todos los estudiantes de mi universidad que están cursando por el curso de inmunología para que eh, traten de sacar lo máximo y puedan aprender muchas cosas de acá, de este video que les dejo. Entonces, yo siempre he dicho que la inmunología es como un policía y un auxiliar. Yo no me inventé esto, se lo escuché a un amigo y me parece la mejor forma de abordar esto. Ya lo van a entender, no se estresen. Lo que me refiero es que en la sangre los componentes inmunológicos están compuestos por policías, es decir, las células, y por auxiliares. Entonces lo explico mejor de esta manera. Auxiliares son todas esas proteínas que están dando en la sangre, complemento, anticuerpos, eh, proteínas inmunológicas como la lectina ligadora de manosas, y los policías son las células. Se los voy a ilustrar con un ejemplo sencillo. Entonces, si ustedes están en Transmilenio, en una estación, si no han montado en Transmilenio, los invito a montarse en Transmilenio y están en una estación, usualmente los auxiliares están haciendo esto. Están por todos lados vigilando. Entonces, en teoría deberían estar vigilando. Entonces, se aproxima un individuo extraño, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer un auxiliar es reconocerlo por fuera y mirar qué cosas hacen que no sea característico, ¿cierto? O sea, digamos, si es en una estación de Transmilenio y se sube alguien así como ustedes saben, entonces, ¿qué va a hacer el auxiliar? Pues se le va a acercar y le va a decir, bueno, hermano, venga, de sus papeles. A esos papeles, entre comillas, les llamamos los pumps, ¿cierto? Ahí está. Es decir, patrones moleculares asociados a patrones, ¿cómo es que es? Patrones asociados a, patrones asociados a moléculas patógenas. Eso es. Entonces, de eso se trata. Los auxiliares le piden con base en esos pumps, pero ellos realmente no pueden hacer mucho. Ellos no pueden coger a bolillo al man ahí a darle en la estación de Transmilenio, sino que ellos van a llevarle es el ñero o el individuo al policía. Entonces, este anticuerpo en este caso recibirá el nombre de anticuerpo anti-PAMP, el PAMP que sea, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. Ya van a ver esto para qué sirve. Entonces, la primera prueba que quiero enseñarles es la prueba de linfocitos B fluorescentes. Encima del linfocito B hay muchas proteínas como en cualquier tipo de célula, muchas, demasiadas. No quiero que se las aprendan, estos son ejemplos. O sea, es para decirles que hay muchas proteínas y esas proteínas nos sirven para que nosotros hagamos pruebas. Entonces, en este caso, la prueba de los linfocitos B fluorescentes se hace con la IgM monomérica. ¿Se escucharon? O la IgM de membrana, esa M minúscula. La IgM de membrana es la IgM que está en la superficie, en la membrana del linfocito B. Entonces, esta IgM es súper importante para hacer esta prueba, porque lo que vamos a hacer es coger un auxiliar, un anticuerpo, marcado con un fluorocromo. Si pueden ver acá está marcado. Y ese anticuerpo lo que va a ir a hacer es pegarse a esa IgM monomérica. Y cuando se pegue, esa sustancia fluorescente va a producir un color característico. ¿Listo? Es así de sencilla la prueba de linfocitos B fluorescentes. Entonces, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo se llama esta IgM? Muy bien, IgM de membrana. ¿Cómo se llamaría entonces este anticuerpo? Anticuerpo anti-IgM monomérica marcado con fluorocromo. Entonces así es como armamos el fundamento de la prueba. Entonces yo tengo un método para armar los fundamentos de las pruebas y es siempre dar las gracias.
O sea, siempre den las gracias. No, en serio. Yo sé que está pensando quién sabe qué está diciendo este man, pero sí. ¿Gracias a quién? Entonces los linfocitos B fluorescentes dependen de la IgM monomérica. Entonces, gracias a la IgM monomérica y en presencia de quiénes, de los anticuerpos anti-IgM monomérico marcados con fluorocromo, hay reacción mostrando fluorescencia directa. Ese es el fundamento de la prueba. Aquí no está diciendo cómo se hace la prueba, qué anticuerpos se usan, no, sino de qué se trata la prueba y para qué nos sirve. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, bueno, tal vez me faltaría agregarle gracias a la IgM monomérica de los linfocitos B, pero pues, bueno, ahí los van formando, pero así es como se forman los fundamentos. Entonces, ese es el fundamento de la prueba, buscar linfocitos B a través de la IgM monomérica que está pegada y les mandamos unos anticuerpos. Entonces, les voy a hacer un quiz aquí rápido. Si tenemos un anticuerpo y viene otro anticuerpo maloso y se le pega, ¿cómo se llama este anticuerpo? Pues anticuerpo, ¿no? Pero ¿cómo se llama este? Un anticuerpo anti-anticuerpo. Este término se los quería poner para decirles que en muchas pruebas van a escuchar eso. Anticuerpos anti-anticuerpos. Entonces, para que no se confundan, en este caso lo que está pasando es que el anticuerpo se convirtió en el antígeno o en la molécula que detecta otro anticuerpo. Es decir, pues es como si fuera un antígeno cualquiera. Es para que no se me confundan más adelante. ¿Listo? Entonces vamos a una prueba, la de linfocitos B fluorescentes. Quiero enseñarles algo que tiene que ver con las pruebas de inmunología. Y es que nos sirven para buscar proteínas en el plasma, proteínas específicas. Aquí pues quise inventarme la proteína chuchumeca, por supuesto una proteína muy importante en el cuerpo que no existe. Y es para mostrarles el fundamento de cómo funcionan algunas pruebas inmunológicas. Entonces, usualmente algunas pruebas inmunológicas las hacemos para detectar determinada proteína. Entonces, yo siempre digo, como ejemplo, que si nosotros queremos buscar una proteína en el cuerpo, entonces podemos ir a la tienda, ¿sí? ¿Y comprar qué? ¿Qué creen que tenemos que comprar? Un anticuerpo anti proteína chuchumeca. Y los anticuerpos suelen ser altamente selectivos hacia esa proteína. Entonces, las pruebas inmunológicas sirven mucho para eso. Entonces, les pongo el ejemplo de la prueba de ELISA para VIH, en donde usamos anticuerpos para buscar antígenos, es decir, proteínas que se hayan creado, que es del virus circulante. Entonces, para eso nos sirve. Entonces, digamos que ustedes en una prueba inmunológica quieren buscar eh, mmm, los niveles de la proteína C reactiva. Es un ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué anticuerpos van a comprar? Anticuerpos antiproteína C reactiva, y esos anticuerpos se van a pegar a la proteína C reactiva y dependiendo nos van a dar qué tanto hay. Ese es el fundamento en realidad de casi todas las pruebas de inmunología. Eh, pero bueno, esto era para ilustrárselos. Entonces ya vimos una prueba. Quiero que tengan en cuenta todo lo que les dije, pero ya vimos una prueba, la de linfocitos B fluorescentes. Ahora vamos a ver esta prueba, que es la de rosetas espontáneas. Entonces la prueba de rosetas espontáneas es para buscar linfocitos T. La de linfocitos B fluorescentes es para buscar ¿qué? Sí, por supuesto, lo acabo de decir. Entonces la prueba de linfocitos de rosetas espontáneas es para buscar linfocitos T y se basa en una proteína de membrana que se llama el CD2. Entonces, si ustedes cogen eritrocitos de carnero o de conejo o de ballena, no me importa la verdad, los eritrocitos tienen el LFA3. ¿Listo? Este es un proceso normal del cuerpo y es la interacción entre el linfocito T y el eritrocito. Es un proceso normal. ¿Listo? Pero si nosotros agregamos eritrocitos de carnero, estos LFA3 y CD2 van a generar una reacción más fuerte y mucho más rápida. Entonces, pues por eso no se agregan eritrocitos humanos, sino eritrocitos de carnero. Entonces, esa unión del LFA3 al CD2 pues nos va a permitir detectar y saber cuáles son los linfocitos T.
¿Para qué sirven estas dos pruebas, la de linfocitos B fluorescentes y la de linfocitos T? Sirve para esto. Si ustedes tienen un extendido de sangre, van a ver esto. Quiero que en este momento ustedes me digan cuál de esos es el linfocito T y cuál de esos es el linfocito B. Tienen 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, mentiras, o sea, no se puede. Pero en cambio, si ese eritrocito que ustedes pusieron de carnero se acerca, entonces ahí sí me pueden decir cuál es el linfocito T, ¿sí o qué? Ah, ok. Y si hiciéramos una prueba de linfocitos B fluorescentes, pues los linfocitos de este extendido que brillaran, pues son los linfocitos B. Así de sencillo. Entonces el fundamento de la prueba de rosetas espontáneas es gracias a quién al CD2, muy bien, de los linfocitos T. Y los eritrocitos de carnero, en presencia de los eritrocitos de carnero, se unen formando rosetas. Entonces aquí, pues ya tienen las letras, pues, ¿cuáles son T? Los que tienen los eritrocitos, y cuáles son B, pues los que no lo tienen. Es una prueba más que todo para detectar. No, no es que aporte un mundo de cosas, pero bueno, las tienen que tener bien en cuenta. ¿Listo? Bueno, hace un momento les hablé de los fundamentos de las pruebas inmunológicas, en qué se basaban, cómo eran más o menos. Entonces, ahorita vamos a usar una prueba inmunológica para detectar una proteína del cuerpo. En este caso, la proteína C reactiva. Entonces, ¿qué la proteína C reactiva? Es una proteína que se libera durante la fase aguda de la inflamación. Es la libera el hígado en respuesta a la interleuquina 6. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, la PCR o proteína C reactiva se va a elevar. Pero es importante entender que no es un indicador específico de un proceso inflamatorio todas las veces. O sea, hay muchas cosas que la pueden elevar. ¿Cómo se hace esta prueba? Entonces, ¿qué tienen que comprar ustedes? Anticuerpos. ¿Se acuerdan? Anti-PCR. En este caso, por cuestiones de las pruebas, esos anticuerpos se pegan a una esfera de látex. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que agregar? El suero del paciente. Ahí está. Y en el suero del paciente van a haber muchas proteínas. Entonces, este fue un ejemplo. ¿Qué proteína creen que se va a pegar? En este caso, pues la PCR. ¿Sí? Y entonces esa bola de látex se va a volver grumosa y entonces eso va a decir que el paciente tiene aumento de los niveles de proteína C reactiva. Así funcionan las pruebas de inmunología. Esta prueba de PCR en látex es cualitativa. ¿Eso qué significa? Que nos dice si hay aumento de PCR o no hay aumento de PCR y ya, no nos dice cuánta PCR hay. Entonces eso es muy importante en inmunología, en las pruebas de inmunología, cuáles pruebas son cualitativas y cuáles cuantitativas. Las pruebas cuantitativas siempre eh, nos van a dar un número, entonces hay 10 miligramos sobre decilitro de PCR. En cambio, las pruebas cualitativas nos van a decir si hay o no hay. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta siempre en las pruebas de inmunología. ¿Listo? Porque pues una prueba cualitativa es menos costosa, es más barata, es mucho más rápida, pero pues no nos da mucha información. En cambio, una prueba cuantitativa es un poco más costosa, toma un poco más de tiempo, pero nos da muy buena información. ¿Listo? ¿Cómo se llama este anticuerpo? Tan, 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 tan. Muy bien, anti-PCR. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el fundamento de la prueba? Gracias a los anticuerpos anti-PCR que están en la esfera del látex, la PCR en plasma del paciente se une formando un grumo. Es una prueba cualitativa. Es decir, si se forma grumo, hay aumento de PCR. Si no se forma grumo, no hay aumento de PCR. Punto. ¿Listo? Entonces, las siguientes pruebas que vamos a ver son las pruebas del complemento. El complemento, como les dije, hace parte de los auxiliares. El complemento es bien importante. Eh, pues ustedes saben por qué es bien importante. Entonces está hecho por varias proteínas. En general, las proteínas más importantes el C3, el C4 y otras proteínas, el MAC y todo eso. ¿Por qué me gusta dividirlo así? Porque el C3 y el C4
suelen ser el, las proteínas más importantes de dos vías importantes. El C3 está tanto en la vía clásica como en la alterna, pero él es más de la vía alterna, es decir, cuando el C3 se activa va a tratar de activar más la vía alterna del complemento, y cuando se activa el C4 es porque ya tuvo que haber habido C1, C2, C3 y C4, o sea, C4 es de la vía clásica. Entonces, cuando estamos midiendo C4, estamos midiendo con más especificidad la vía clásica, y cuando medimos C3 estamos midiendo con más especificidad la vía alternativa. Sí, ya sé, aquí siempre todo el mundo me pelea, pero es que C3 es de la vía clásica también. Sí, yo sé, pues para evaluar mejor la vía clásica, por eso hacemos C4, que está después del C3. Entonces ya sabemos que si se activó C4 es porque ya se tuvo que haber activado C1, se tuvo que haber activado C2, se tuvo que... Listo, entonces, la primera prueba para medir el complemento es una prueba que es cuantitativa, ya van a ver por qué. Entonces, como siempre, si queremos medir una proteína en el cuerpo, tenemos que comprar anticuerpos anti C3 si queremos medir C3 o anti C4 si queremos medir C4. Entonces, esta es una prueba que se llama inmunodifusión radial. Consiste en una especie de gel, un gel, un gel. Se dice un gel
Entonces van a ver que se usan mucho para buscar tanto la nefrometría, la turbimetría, para buscar inmunoglobulinas, complemento, estas proteínas de inflamación que acabamos de ver, las proteínas de coagulación. Todo esto que acabamos de ver se puede buscar tanto por nefrometría como por turbimetría, pero son pruebas costosas porque son bien específicas, usan, ¿listo? Entonces tengan eso en cuenta. Pruebas costosas, pero sirven para lo mismo, todo lo que acabamos de ver sirven, ¿listo? Y son pruebas cuantitativas, siempre nos van a dar un número, entonces las van a ver en hospitales costosos, como la Clínica Santa Fe o aquí el Hospital Militar, pero pues no es lo más frecuente, ¿listo? Bueno, sé que no hemos sido muy ordenados, pero estoy tratando de darle las pruebas tal cual como se ven en orden en el laboratorio. Eh, Las últimas pruebas que vieron tienen que ver con la identificación de poblaciones celulares. Esto ya es algo totalmente distinto. Aquí lo que tratamos de buscar es determinadas poblaciones. Entonces, digamos que queremos saber cuántos CD8 tiene un paciente. Entonces, para eso sirven estas pruebas. O queremos saber cuántos eh, plasmocitos CD127 tiene un paciente. Entonces, para eso sirven estas pruebas. Hay una prueba cualitativa y una cuantitativa. La prueba cualitativa se llama quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia es la prueba cualitativa y consiste en que en un extendido de sangre muy parecido a la prueba de linfocitos B fluorescentes, usamos la fluorescencia directa para que haya fluorescencia de determinada población. ¿Listo? La prueba más importante realmente termina siendo esta, que es la citometría de flujo, porque pues usualmente en la clínica tenemos que saber los números, tenemos que saber cuántas proteínas hay. Y la citometría de flujo, entonces la citometría de flujo eh, utiliza un rayo láser, ¿listo? Que trata de mirar las características de la célula, entonces cada célula va pasando por un tubo fino y va mirando las características de cada célula y a través de eso va determinando pues un mundo de parámetros físicos como el tamaño, los gránulos, las características internas de la célula. El punto es que la citometría de flujo eh, también utiliza el método de fluorescencia y lo que hacemos es mandar anticuerpos con fluorescencia hacia proteínas específicas. Entonces digamos las células T se dividen en CD4 y CD8. Entonces mandamos anticuerpos anti-CD4 marcados con fluorocromo y también mandamos anticuerpos marcados con CD8. Entonces cada uno va a producir una luz distinta y cuando el láser golpee contra esa luz, pues la cantidad se va a producir una reacción que pues va a mostrar. Entonces más o menos el método se basa en eso. Sí, si lo quieren buscar y pues saber más. Pero pues realmente se basa en eso y usualmente nos saca un gráfico así. Entonces ese gráfico es pues más o menos el láser lo que está mostrando. Entonces de todas las células que están pasando nos saca un gráfico de qué características tienen. Entonces en este caso hay unas células que pasaron por el láser de todo ese extendido y no tienen ni el receptor CD4 ni el receptor CD8. Entonces todas esas células están acá. Y hay otro grupo de células que tienen tanto el CD4 como el CD8. Esto es muy raro, ¿no? Esto es un ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí está. Entonces más o menos funciona así. Entonces este es un ejemplo que siempre ponen en el parcial, que preguntan que cómo se hace el seguimiento de un paciente con VIH. Entonces, si ustedes ven la fisiopatología del VIH, se van a dar cuenta que la infección por VIH disminuye los niveles de CD4. Entonces, el seguimiento se hace con citometría de flujo porque queremos saber cuántas células CD4 tiene un paciente. Entonces, este es un ejemplo que yo pongo, y es que, digamos, cogieron un extendido de sangre de un paciente y querían ver cuántas células CD4 tenía. Y para sorpresa de ellos, que encontraron, ustedes que pueden inferir.
que la mayoría de población es CD8, pero células CD4 no hay. ¿Listo? Entonces para eso sirve la citometría de flujo y pues también es una prueba, no también, es una prueba cuantitativa. ¿Listo? Entonces téngala muy en cuenta, es súper útil, es una técnica que se usa mucho en patología para el cáncer y todo ese tipo de cosas. Es bien importante y se las van a preguntar todo el semestre para detectar poblaciones celulares. Siempre que les digan cómo detectamos población celular, ustedes van a responder muy bien, citometría. Y bueno, eso es todo de las pruebas en general. Es un abordaje muy sencillo que trato de hacer. Espero hayan aprendido hartísimas cosas y bueno, nos vemos en la parte 2 de estas pruebas. ¿Listo? Chao.